Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos amigos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha que trae para ustedes temas jurídicos, temas políticos, temas sociales o de coyuntura. En este día hemos invitado al ex canciller de la República y ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el doctor José Ayala Lazo, sin duda un especialista en el tema que trataremos hoy, la nacionalización de Julian Assange. Pepe, un placer de estar contigo en este programa. Qué mejor contar con tu valiosa experiencia en la temática de relaciones exteriores. Te agradezco, mi querido Juan, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Pepito. Me imagino que te sorprendió a ti, como nos sorprendió a muchísimos de los ecuatorianos, la intención de darle un tratamiento diplomático, un pasaporte diplomático a Julian Assange, australiano refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres por 5 años. ¿Cómo recibiste el tema, tú como ex canciller, como diplomático de carrera? Bienvenido. He considerado, y lo he manifestado repetidamente, que el gobierno de Alianza País no ha tenido una verdadera política internacional. Ha sabido reaccionar ante ciertas circunstancias, con frecuencia equivocándose en la forma de hacerlo, y en consecuencia no me ha sorprendido. Pero claro, este caso es tan sui generis y tan grave que toda la opinión pública está demostrando indignación ante lo ocurrido, estupor, porque se ha usado nada menos que de la nacionalidad ecuatoriana, o se ha hecho recurso de la nacionalidad ecuatoriana para tratar de resolver un problema complejo, muy difícil, cuál es el asilo indebidamente, inconvenientemente concedido al señor Assange por el presidente Correa. Pepito, se dice que cuando llegó el señor Assange a la embajada ecuatoriana en Londres, todo estaba listo. Es decir, fue una cuestión concertada, armada, planificada, tanto así que, de lo que tengo entendido, el baño que correspondía a las damas de la embajada se transformó en la habitación del señor Assange. No es que llegó el hacker australiano y le tuvieron que poner un sofá cama, sino que ya todo estaba previsto. ¿Es así? ¿Tú qué conoces? Así es, en efecto, tengo informaciones fidedignas de que eso ocurrió. Además, basta recordar las declaraciones que hiciera el entonces subsecretario o viceministro de Relaciones Exteriores, el señor Quinto Lucas, quien manifestó que la República de Ecuador le daría domicilio permanente a Assange. Esas declaraciones fueron ratificadas por el presidente Correa, quien le saludó al club de perseguidos, según le dijo, y le dio la bienvenida a ese club del que se consideraba él también un miembro, no sé por qué. En todo caso, el asilo de Assange fue previamente negociado con Assange. Se le ofreció el asilo, se envió 1 o 2 misiones a Londres para verificar dónde podría ser asilado. Se empezó la construcción de una habitación para que sirviera de dormitorio, una suite para el señor Assange. Se utilizó un presupuesto alto para ese efecto. En consecuencia, no es que el señor Assange llegó una noche y solicitó asilo, sino que aceptó probablemente con condiciones de parte y parte, ingresar a la embajada. Quizá pensaron que recibiría el salvoconducto inglés y que entonces podría venir al Ecuador con todo el prestigio de haber hackeado
a los elementos de la máxima seguridad norteamericana y hacer uso de esos documentos desde el Ecuador para luchar contra el imperialismo. Qué hermosa causa defendida por el socialismo del siglo XXI. ¿Es esa la razón? El luchar contra los enemigos del socialismo del siglo XXI, el luchar contra el imperio, que es más o menos la figura que han tenido siempre las izquierdas. ¿Es esa la razón por la que Ecuador se abandera del caso Julian Assange para tener, qué sé yo, renombre, lumbre, color en el panorama mundial? Razonablemente no aparece otra. Yeah. Esa es la que aparece, la que se presenta como una opción del gobierno del señor Correa, quien aparte de ser un declarado opositor del imperialismo norteamericano y defensor del socialismo del siglo XXI, buscaba desesperadamente notoriedad personal y obviamente notoriedad, digámoslo, para el Ecuador, pero una notoriedad negativa, porque ese es lo que hemos cosechado. Decías que era indebido el asilo a Julian Assange. Las convenciones interamericanas sobre la materia señalan que un país a quien hay alguien que le solicita el asilo tiene el derecho de calificar de qué tipo de delito se trata. Si la persona es perseguida por un delito común o por un delito político. De modo que cuando Correa decide que es un delito político, hace uso de ese artículo consagrado en las convenciones sobre la materia. Pero las convenciones son claras. No se puede asilar a quien está perseguido por delitos comunes. Exactamente. Y el señor Assange estaba perseguido por delitos comunes como los de acoso sexual a dos damas suecas. Sí. En consecuencia, el asilo es cuestionable en cuanto a la forma misma y a la oportunidad de concederlo, pero sobre todo es cuestionable porque no se ve desde ningún punto de vista honesto y honrado qué interés había para el Ecuador al concederle asilo a un personaje discutido internacionalmente, autor de un hacker, de un robo de documentos norteamericanos, demandado por la justicia sueca, fugitivo de la justicia inglesa, que por supuesto está ahora perseguido por haber faltado a su palabra cuando le dieron libertad condicional. Sí. Pepito, bueno, está el señor Assange durante 5 años en el Ecuador, se le ha otorgado la nacionalidad ecuatoriana. ¿Es dable esto? Ahora él está en condición de ecuatoriano asilado en la embajada ecuatoriana. Primero, ¿debía dársele la nacionalidad? ¿No era un derecho como refugiado, como asilado? ¿O solamente la identificación? De ninguna manera. La nacionalidad, hay que conocerlo y comprenderlo, es un vínculo que une estrechamente a una persona con un país. Yo soy nacional del Ecuador, me siento orgulloso de ser ecuatoriano. ¿Por qué soy nacional del Ecuador? Porque he tenido padres y madres ecuatorianos que han nacido aquí, yo también he nacido acá, Entonces, esta es la nacionalidad por nacimiento. También hay la nacionalidad por naturalización, cuando un extranjero ha prestado servicios relevantes al país. Esto puede haber ocurrido. Son casos excepcionales, pero puede ocurrir. Y en consecuencia, para ser nacional de un país, que se considera un honor, el máximo honor que puede conceder un país, se necesita haberle prestado servicios relevantes. Hay otros casos. El residente que ha permanecido en territorio ecuatoriano por un largo tiempo, que ha demostrado interés por el país, que conoce su historia, su geografía, su lengua. Entiendo, no es el caso del señor Assange. Entonces uno se pregunta, ¿cuál de estos requisitos ha cumplido el señor Assange? Y la mejor respuesta está dada por el propio gobierno, que con posterioridad a la concesión de la nacionalidad fabricó un reglamento ad hoc que suprimió las condiciones. ¿Es la nacionalidad este protocolo? Yo entiendo que es posterior, entiendo que es de diciembre, pero supongamos que fuese anterior, no importa. Anterior, es ad hoc. De todas maneras es ad hoc, es hecho para el caso. Se suprimen los requisitos para ser nacional, se facilita la permanencia, es decir, la adquisición de la nacionalidad mediante el cumplimiento de requisitos tan elementales como presentar una solicitud. Residir en el país, y entendiéndose que al residir en la embajada ecuatoriana en Londres está por extraterritorialidad residiendo en el país, lo cual ya es discutible jurídicamente a la luz del derecho internacional, y entonces se le concede generosamente esta nacionalidad. ¿Para qué? No para que sea ecuatoriano,
porque lo merece, sino para obtener para él, mediante un nombramiento diplomático que viene como consecuencia de la nacionalidad, las inmunidades previstas por la Convención de Viena. ¿Jugada diplomática errada? Es una jugada diplomática tan evidente que fue rechazada de manera terminante e inmediata por el Reino Unido. ¿Qué nos puede generar como país, como nación, un suceso de esta naturaleza, impasse de esta naturaleza, impasse diplomático con el Reino Unido, en las relaciones que mantenemos con el Reino Unido, con Suecia, con los Estados Unidos o con aquellos países que tuvieran intereses sobre la figura de Assange? Mire, aparte del hecho cierto de que el señor Assange le ha causado problemas al Ecuador por sus declaraciones, por sus actitudes, por sus intervenciones por su en comportamiento políticas internas, dentro de la embajada del Ecuador y haciendo uso de la infraestructura, no solo digamos de la infraestructura, del hecho cierto que no podían entrar a detenerlo allí, claro. nadie, porque la embajada es inviolable. Claro. Todo eso hizo uso el señor Assange para interferir en la política interna norteamericana, favoreciendo al señor Trump en la campaña electoral en la que quiso perjudicar, y lo consiguió, a la señora Clinton, en connivencia, se dice, con la Rusia de Putin. Sí. Intervino en el tema más delicado de la política interna de España, Cataluña, no solo opinando en favor de la independencia de Cataluña, sino recibiendo a varios de sus líderes en la embajada del Ecuador en Londres. Intervino en la política de Australia, su país. Sí. Podría decirse que él como australiano podía hacerlo, pero no desde la embajada del Ecuador, claro, y como asilado, y pretendió ser elegido. Asilado, ¿no? Pretendió ser elegido, sí, miembro de la Cámara del Senado. Recuerda también a Guillermo Lasso, luego de las elecciones, también le dio, si no me equivoco, 30 días para que salga del país. Es decir, intervino también, y eso es lo más inaceptable para nosotros, intervino en la política interna ecuatoriana. Se pronunció en contra de uno de los candidatos del señor Guillermo Lasso, le puso condiciones, y luego calificó peyorativamente al Ecuador en términos que fueron muy comentados en el Ecuador. Finalmente le trató con una falta de respeto al actual presidente ecuatoriano, de modo que ha violado todas las normas que el derecho internacional tiene en relación con los límites y obligaciones de los asilados. Son muy tibios los llamados de atención, los llamados al orden, al cumplimiento estricto de lo que determina la condición, la calidad de asilado. ¿Son muy tibios por parte del Ecuador? Yo creo que el Ecuador procedió con excesiva tibieza, porque quería favorecerlo, en definitiva. Y lo que hicieron fue recomendarle que tenga la gentileza de no hacer declaraciones políticas, que por favor sea tan amable en abstenerse de hacer declaraciones políticas. El Ecuador, como país que concedió asilo, debió haber sido suficientemente claro y serio como para decirle: señor, usted no puede tener estas actividades en la embajada. La próxima vez que usted viola sus obligaciones, pondremos fin al asilo. De esa manera habría tenido una razón valedera para resolver este problema que, no tratado en esa forma, es muy complejo. Por supuesto. Es muy complejo. No se avisora la manera en que pueda ponerse fin a este problema. ¿Esta mediación es posible que ha planteado Cancillería? ¿En qué consistiría una mediación? Mira, ¿conoces de algún caso de una mediación de esta naturaleza? No, Juan, mira, el asunto puede terminar, bien sea porque el señor Assange renuncia a su condición de asilado y sale de la embajada, ya vemos que eso no va a ocurrir. Bien. En segundo lugar, porque Gran Bretaña le concede el salvoconducto solicitado por el Ecuador y le permite salir hacia otro país. Eso no va a ocurrir. El Reino Unido, que es un país serio, tradicionalista al máximo, va a imponer la norma de que su justicia debe ser respetada y lo tomará preso tampoco salga de embajada. O en tercer lugar, la tercera solución, que el gobierno del Ecuador declare que el asilo ha terminado. Mediación en estas condiciones yo no la veo por dónde. ¿Quién pueda prestarse para una mediación? ¿Mediar sobre qué? Por supuesto. Vamos a hacer una pausa, vamos a retomar el tema, volvemos enseguida. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene!
Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con debate jurídico, en esta ocasión con el doctor José Ayala Lazo, ex canciller de la República y ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, indudablemente un experto en la materia que estamos tratando ahora, que es la nacionalización de Julian Assange. Pepito, estábamos revisando el tema de la posible mediación. Se dice por parte de Cancillería que hay el temor, dicen conocer, la posibilidad el temor por la vida de Julian Assange. Suecia ya no le reclama, ha dejado insubsistente la causa porque no puede acceder a Julian Assange para continuar en el proceso. Los Estados Unidos nunca se ha pronunciado sobre el tema. ¿Crees que esa sea la razón para que el Ecuador, que obviamente es un país respetuoso de los derechos humanos, mantiene a Julian Assange en la embajada para proteger su vida? ¿Esa podría ser la razón? Permíteme, mi querido Juan, que como es la segunda vez que lo dices, te haga una pequeña rectificación. Por supuesto. Yo no fui el primer alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, sino el primer alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Perdón, sí. Me equivocaba. Por esta ligera aclaración te digo. Sí. Mi vida la he dedicado a la lucha por los derechos humanos. Por los derechos. Y en este caso de los refugiados. Claro, y esa fue quizá una de las razones por las cuales la Asamblea General de las Naciones Unidas me eligió para el desempeño de ese cargo tan honroso cargo, por para mí y para el Ecuador. Para el Ecuador. En consecuencia, yo estoy para eso, he estado trabajando en eso, y no veo cómo pueda considerarse que el caso de Assange es un caso vinculado en ese aspecto con los derechos humanos por la siguiente razón. ¿Ya? El Ecuador fundamentó la concesión del asilo manifestando que la vida de Assange podría estar en peligro al ser eventualmente deportado por Suecia, a donde debía ser extraditado por Gran Bretaña, hacia los Estados Unidos desde Suecia. Se quejó de los regímenes jurídicos, dicho sea de paso, de Gran Bretaña, de Suecia y de los Estados Unidos, diciendo que no garantizaban la vida del señor Assange. La verdad es que hasta el momento Estados Unidos no ha iniciado ningún proceso judicial contra Assange. Pero supongamos que lo hubiera hecho. Y supongamos que la pena aplicable a ese delito, perseguido eventualmente por los Estados Unidos, fuera la pena de muerte. La doctrina europea sobre extradición, practicada por toda Europa, consiste en que jamás se concederá extradición a un ciudadano cuya vida pudiera peligrar en el país que solicita la extradición. Claro. De modo que, uno, no había petición de Estados Unidos, no hay juicio. Dos, la justicia sueca no prevé la extradición en ese caso. ¿Ya? Y tres, la doctrina europea sobre extradición prohibía que Assange viaje hacia los Estados Unidos. De modo que el argumento de la Cancillería ecuatoriana fue falaz, fue falso, no había tal. Ahora, el caso está ahí, decíamos desde el comienzo, no se le debió haber dado, es un asilo indebidamente otorgado, está a 5 años. Esto incomoda al Ecuador en el ámbito mundial, particularmente con países indudablemente amigos, como es los Estados Unidos. Algún momento se decía que, para el tratamiento de temas comerciales, el tema Assange era uno de los puntos a considerar. ¿Podría ser así? Sobre todo creo yo que después de haber sido elegido presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, y haber declarado su secretario de Defensa o de Relaciones Exteriores, que el gobierno americano tiene mucho interés, cosa que no lo había hecho antes de Assange, mucho interés en el caso del señor Assange. Por estas razones yo creo que ese tema puede ser, no diré influyente, determinante en cuanto a un eventual acuerdo comercial con los Estados Unidos. Hemos finalmente suscrito un acuerdo comercial con Europa, muchos lo veníamos reclamando desde hace tiempo. El gobierno del señor Correa finalmente, no sé si comprendió las razones para hacerlo o se sintió en la imposibilidad de seguir negándose. Suscribimos el acuerdo con Europa, ya vemos los buenos resultados que está dando. Ha cambiado. Con los Estados Unidos no quiso suscribir.
y ni siquiera ninguna negociación se ha iniciado con los Estados Unidos. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se puede hablar de defender el interés ecuatoriano y exhibirlo al señor Assange como una prueba de la política ecuatoriana de defensa de derechos humanos, cuando se está olvidando el elemental deber de un gobernante ecuatoriano, que es velar por el bienestar de su pueblo, precisamente porque así lo piden los derechos económicos, sociales y culturales, y no suscribe o no intenta suscribir un acuerdo que respeta los intereses ecuatorianos con los Estados Unidos, con la Cuenca del Pacífico, con la Alianza del Pacífico, en fin, con otras entidades que pueden representarnos ocasiones de un progreso auténtico. El Assange de estos días ya no es el Assange de hace 5 años, cuando era el non plus ultra dentro de la libertad de expresión. Fue esa una de las razones que se arguyó, diciendo que por proteger la libertad de expresión a través del señor Julian Assange y el conocimiento de información privilegiada, confidencial de los Estados Unidos y de otras naciones, se lo acogía. Mientras en el Ecuador pasaban otras cosas, ¿no? Es decir, se perseguía a quienes hacían cosas muy parecidas. Ahora el señor Assange ya no es el mismo de hace 5 años, decíamos. Él ya ha sido reemplazado por hackers de otra naturaleza. Vimos lo que hicieron los rusos en el caso de España, lo que hicieron muy probablemente a través del señor Assange, lo que hicieron los rusos con Assange para el caso Clinton, y hasta su abogado, el señor Baltasar Garzón, se ha alejado un poco de Assange. Ya no tiene la importancia mundial que tuvo. Yo creo que si es que queremos demostrar que defendemos los derechos humanos, y decimos que el derecho humanitario es primordial para el Ecuador, lo primero que debemos hacer es dejar insubsistente la ley de información en el Ecuador, que es una ley mordaza, una ley que ha coartado la libertad de expresión de los ecuatorianos. Ahora se aplica con menos rigor que en la época del señor Correa, no hay duda. Hay un poco más, se respira un aire mayor de libertad, o menos limitado de libertad. Pero haga eso el Ecuador si quiere demostrar que defiende los derechos humanos, y no pretenda simbolizar esa lucha por los derechos humanos dándole asilo a un hacker, como tú lo dices, desprestigiado, que inclusive llegó a asumir la función de canciller de la República, me refiero porque adquirió la autoridad necesaria para despachar un pasaporte o un salvoconducto al señor Snowden, que se encontraba en Hong Kong, trasladarlo hasta Moscú, en donde le esperaba el cónsul ecuatoriano en Londres, y así de esa manera tomar una decisión sobre alta política internacional ecuatoriana. Ese ha sido el señor Assange, ese ha sido su comportamiento frente a nuestro país. Y pensar que eso se ha considerado por este gobierno como una motivación humanitaria digna de respetarse, me parece, por decirlo menos, caritativamente ingenuo. Pepito, la prensa informaba, si no me equivoco, ayer que querían moverle al señor Assange, sacarlo por temas de higiene, lo cual me sorprendió. Esto, periódicos muy serios plantearon esta posibilidad, porque dicen que no es muy pulcro en su comportamiento en la embajada, que entiendo es un piso más bien chiquito, muy pequeño, y todas las adecuaciones que se hicieron para él deben ser incómodas y no dan obviamente las comodidades para una vida. Sí, sería lamentable que eso ocurriera, pero no creo que eso sea digno de un mayor comentario. Por supuesto. Me da pena que eso pueda ocurrir, como me dio pena saber que se organizaba en la Embajada del Ecuador en Londres, protagonista el señor Assange, un desfile de modas, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Son crónica rosada, que no quiero comentar. Pepito, tú eres un especialista en tema de refugiados. El Ecuador acoge una población, si no me equivoco, es la más grande en Latinoamérica, el mayor número de refugiados en toda Latinoamérica. Esta es una política indudablemente que se debe resaltar. Se ha acogido a muchos nacionales colombianos, a muchos venezolanos, y sin duda habrá asilados, de lo que entiendo, asilados de otras naciones, asilados, no refugiados. ¿Cómo miras el tratamiento que se da a este gran número, miles de ciudadanos? Yo creo que el Ecuador ha demostrado la generosidad y la apertura de su pueblo, de su noble pueblo, de nuestro noble pueblo, mi querido Juan, con los hermanos latinoamericanos que pasan situaciones de desgracia. Fuimos
un punto de destino para los asilados en la época de Pinochet. Sí, sí. Muchos chilenos vinieron, hicieron patria del Ecuador, Sí. hicieron su forma de vida y regresaron muchos agradecidos, otros permanecieron aquí. La violencia interna en Colombia determinó que fuésemos del destino favorito Claro. de todos los perseguidos económicos y políticos en Colombia. Huir de la guerra, huir de la persecución, huir de la miseria es normal. Ya. Las migraciones extranjeras son la característica de la humanidad desde cuando Dios creó el mundo. Caín tuvo que emigrar, Adán mismo tuvo que emigrar del paraíso terrenal, según nos cuenta la Biblia. De modo que la migración se ha convertido ahora en uno de los problemas más serios y delicados del mundo. El norteafricano que quiere llegar a la Europa que le dé esperanza, los mexicanos, centroamericanos, ecuatorianos, latinoamericanos en general, que ven en los Estados Unidos una oportunidad para mejorar sus vidas, quieren ir allá. Pensar que haya políticas tan poco visionarias como las del señor Trump, Sí. que cierran sus fronteras, quieren erigir muros, ponen dificultades inclusive a quienes ya han nacido en los Estados Unidos o han vivido 20 o 30 años allí y quieren expulsarlos, es lamentable. Nos demuestra que la condición humana, desde un punto de vista ético y moral, si bien va progresando constantemente, no está exenta de caer en estos desfases históricos que hacen dudar de la dignidad del ser humano. Te marcaba el hecho de que en Ecuador existen refugiados y asilados. ¿Puedes marcarnos la diferencia entre las dos Ciertamente. figuras? La verdad es que el asilo, en términos muy estrictos, se lo puede conceder el asilo diplomático o político en embajadas o en barcos de guerra del país que concede el asilo, o en aeronaves del país Ya. que concede el asilo. El refugio es una situación distinta, es la de quien huye de su país por este tipo de persecuciones masivas, inclusive por el hambre, como está ocurriendo con Venezuela ahora. Ya. ¿Cuántos venezolanos salen porque no tienen medicinas o alimentos? Y el refugio es, en consecuencia, una institución diferente. El asilo es mucho más limitado Claro. en su número, el refugio cada vez es mayor. Hay decenas de millones de refugiados en el mundo y, como tú recordabas, en el Ecuador tenemos también decenas de miles, quizás centenas de miles de refugiados. Sin duda ese grupo humano dice muchísimo de lo que Ecuador hace respecto al tratamiento de los ciudadanos del mundo que tienen dificultades en sus propias naciones. Así es. Muchísimas gracias, Pepito, un placer haber conversado contigo y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Debate Jurídico. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.